Hola, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, voy a comenzar a enseñar la epístola a los romanos, como se conoce en el Nuevo Testamento como el último testamento a la iglesia, escrita por el apóstol Pablo. Una de las epístolas más importantes, lo que la iglesia necesita oír, lo que tú necesitas estudiar y leer. Una de las epístolas donde aprenderemos las doctrinas más importantes de la vida cristiana. Van a ser muchas conferencias porque vamos a hacer una exégesis de Romanos. Todo buen estudiante de Cristo, todo buen estudiante de la palabra de Dios debe ser enseñado en el libro de los Romanos, aprender del libro de los Romanos. Saca un cuaderno, saca una pluma, un lapicero, una pluma, un virome, y anota, tome apuntes. Tome apuntes, es importante para que usted también lo que aprenda aquí lo comparta a otros en su país, lo comparta a otros en su provincia, lo comparta a otros en su estado. Entonces, yo le doy libertad a que usted comparta estas enseñanzas, las reproduzca, no importa, no hay ningún problema. Y comparta la palabra de Dios y edifique a otros con la palabra de Dios. Vamos entonces a comenzar con la introducción a la epístola a los Romanos. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 1. Y bueno, ¿qué nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras? Bueno, ¿quién es el autor de la epístola a los Romanos? El apóstol Pablo. Pablo afirma claramente que él es el autor, Romanos 1.1, como acabamos de leer. Y las referencias personales hechas y dados en el capítulo 15 nos dicen más allá, sin duda alguna, que el apóstol Pablo es el autor del libro de los Romanos. ¿En qué fecha fue escrito? En la fecha del año 55 al 58 después de Cristo. Y esto lo vemos en Romanos 15:25, no lo busquen, pero dice, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Los destinarios, ¿a quién fue dedicado este libro? ¿A quién fue destinado este libro? Y nos dice, tampoco lo busquen, se lo voy a leer, dice, a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos. Así que el lugar donde fue escrito el libro de los Romanos aparentemente fue Corinto, puesto que Pablo recomienda a Febe a los romanos, y esto lo vamos a ver más adelante también. Febe era una diaconisa de Cencrea, que era un puerto original de Corinto. Ahora, Pablo tenía varios propósitos para escribir esta epístola. Una de ellas es porque deseaba evangelizar España. Y eso lo vemos, no lo busque tampoco, pero anótelo en el capítulo 15, versículo 24 a los Romanos. Así que para hacerlo y para poder evangelizar España, Pablo precisaba una iglesia local más cercana que apoyara su ministerio. Una iglesia que estuviese mucho más cerca de España de lo que eran los cuarteles actuales de Pablo en ese momento que escribió en Antioquía. Y hasta ahora Antioquía había sido la base de las misiones de Pablo. Pablo tenía la intención que Roma fuera ahora la base donde él operara, donde estuviera más cerca de España. Al escribirlo a los romanos, estaba preparando a la iglesia de Roma para el día que pudiera revelarles su visión. Así que los estaba familiarizando a los romanos con su nombre, con su misión y con su amor. Ahora, otra razón, otro propósito es que Pablo sentía la obligación de visitar personalmente a Roma. Siempre Pablo quiso visitar Roma. Y Roma, pues en ese momento era la capital, el centro del mundo, proporcionando la mayor oportunidad estratégica para la evangelización del mundo, puesto que si Pablo podía conquistar Roma,
sabía que podía conquistar el mundo. Y bueno, Pablo 3, el tercer propósito es que Pablo no estaba seguro de llegar personalmente a Roma, así que si él pasaba por Jerusalén, sabía Pablo el peligro que él corría. Bueno, podemos también nosotros aprender algunas otras cosas más de esta epístola a los romanos, que se llama la gran epístola teológica, y es una declaración literal de lo que Pablo le fue revelado en la visión y mientras él estudiaba las Sagradas Escrituras, seguramente antes de empezar su ministerio, cuando se fue a Arabia, durante casi 3 años, que lo menciona el capítulo 1 de los Gálatas. Unos creen que Pablo, luego lo que se convirtió, comenzó a predicar. No, hay que entender que Pablo se tuvo que ir 3 años a Arabia. Gálatas 1. Ahí lo pueden encontrar en ese contexto. Y bueno, estaba escribiendo primariamente para la profundidad que le fuera posible, o que le era posible, porque estaba escribiendo primariamente para arraigar y fundamentar a los creyentes romanos en la fe con toda la profundidad y toda la fe posible. Porque ellos vivían en el gran centro estratégico. Repito, Roma era el centro, la capital del mundo, ¿verdad? Bueno, y finalmente les quiero comentar que Pablo, la epístola a los romanos se conoce como el Último Testamento. Y esto lo podríamos llamar lo que la iglesia necesita escuchar. Lo que la iglesia necesita escuchar. Bueno, la carta a los romanos, y podríamos leer lo siguiente que anoté aquí en mis apuntes. Ninguna otra porción de la Biblia establece la estructura doctrinal de la fe cristiana de forma tan completa y sistemática como lo hace la carta que Pablo escribió a los romanos. En esta carta se establece en un orden sistemático todos los grandes temas de la Biblia. Fíjense los temas que vamos a estudiar que usted necesita comprender, estudiar, meditar y aprender. Vean los temas que vamos a aprender. El tema del pecado, ley, juicio, fe, obras, gracia, justificación, santificación, elección, plan de salvación, obra de Cristo, obra del Espíritu Santo, esperanza del cristiano, naturaleza y vida de la iglesia, lugar de los gentiles y judíos en el plan de Dios, significado y mensaje del Antiguo Testamento, deberes del cristiano y principios de ética y piedad personal. Pablo escribió, fíjense todos los temas tan importantes, ¿verdad? Pablo escribió esta carta a los romanos que finalmente nunca conoció, aunque finalmente también terminó preso en Roma. Y lo hizo mientras estaba él en Corinto, poco antes de salir a hacer una colecta de dinero para los pobres de Jerusalén, como lo menciona Hechos 23 y Romanos 15, 25. Ahora le quiero compartir la estructura del libro. La carta consta de 3 partes principales. 1, 2, 3. La carta a los romanos consta de 3 partes. 1, 2, 3. Del capítulo 1 al versículo 8, capítulo 1 al versículo 8, establecimiento de la doctrina de la justificación por la fe y sus consecuencias. Repito, establecimiento de la doctrina de la justificación por la fe y sus consecuencias. Número 2, del capítulo 9 al versículo 11, explicación del problema de la exclusión de los judíos y la inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Repito, capítulo 9 al versículo 11, como número 2, explicación del problema de la exclusión de los judíos y la inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Y número 3, capítulos 12 al 16, solo tiene 16 capítulos, Romanos, exhortaciones
y cuestiones personales. Bueno, vamos al capítulo 1, a los Romanos. Estudiemos esta preciosa, importantísima epístola para nuestra vida. El tema que nosotros podemos ver en el capítulo 1 es el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando usted escuche la palabra Evangelio, anótele, el Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, lo que es el plan de Dios para la salvación del hombre. Que solamente en Cristo hay perdón, Cristo derramó su sangre, nos justificó, nos lavó, nos compró, nos redimió. Todo esto lo comprenderemos más adelante. Todo eso nos santificó, bueno, en fin, todas estas doctrinas tan importantes que sucedieron en el momento que Cristo murió y en el momento que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, el plan de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. La palabra evangelio la encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, y nos dice así, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Podemos leer también capítulo 1, versículo 9, que nos dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio, otra vez, de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Y bueno, tenemos el capítulo 1, versículo 15, que nos dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que en el capítulo 1 se menciona la palabra evangelio 4 veces. Vamos a analizar en esta introducción, en primer lugar, y respondamos a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Más o menos le expliqué, pero vamos a explicarlo más. ¿Qué es el evangelio? Cuando decimos tenemos que predicar el evangelio, ¿a qué nos referimos? Cuando la Biblia habla del evangelio, ¿a qué se refiere? Bueno, número 1, el evangelio es de Dios. Veamos otra vez el capítulo 1, versículo 1, que nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué aprendemos? Número 1, que el evangelio es el evangelio de Dios. Esto significa que es el Dios de los cielos y la tierra, el autor de estas buenas noticias. El evangelio no es un invento de los hombres. No lo inventó Pablo, no lo inventó Pedro, no lo inventó Juan, lo inventó Dios. Dios es el que inspira el evangelio, el autor del evangelio, el evangelio de Dios. En segunda de Pedro podemos nosotros leer en el capítulo 1, versículo 16, que nos dice así, hasta el versículo 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Número 2. ¿Qué es el Evangelio? Número 2. Fue prometido
por los profetas del Antiguo Testamento. El evangelio que fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 2, que nos dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bueno, los judíos creían en el Antiguo Testamento. Los judíos no creían en el Nuevo Testamento, no lo olvide. Los judíos no creían y no siguen creyendo hasta actualmente en el Nuevo Testamento y no aceptan que Cristo fuese o sea el Mesías prometido como el Mesías que vino primero a sufrir. Ellos solamente creen en un Mesías que los va a liberar de toda dictadura y de todo poder y de todo dominio de las naciones, pero eso se confunden, se refiere a la segunda venida de Cristo. Cristo vino primero a sufrir. Así que esto se prometió desde el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron este evangelio. Los judíos creían en el Antiguo Testamento, pero rechazaban el evangelio y ellos pensaban que era una enseñanza nueva y falsa porque no conocían lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Si hubieran leído, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, que nos dice así: cientos de años antes que Cristo naciese, dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En Isaías capítulo 7, en el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que esto significa Dios con nosotros. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a aprender número 3. El Evangelio son las buenas noticias acerca del Hijo de Dios. Número 3. El Evangelio son las buenas noticias acerca del Hijo de Dios. Romanos 1:3. ¿Qué nos dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Qué nos dice en este punto número 3? Que es el Evangelio, las buenas noticias acerca del Hijo de Dios. En realidad el Evangelio se refiere en su totalidad a Cristo. Y esta maravillosa persona descendiente del rey David en su humanidad, porque Cristo ya había existido antes de la fundación del mundo. Él siempre ha sido eterno, Cristo es Dios. Pero humanamente, cuando vino aquí a la tierra, descendía del linaje de David según la carne. Pero que demostró, nos dice, ser el Hijo de Dios, eterno de Dios, por su poder para resucitar de entre los muertos. Y esto lo podemos ver en Romanos 1:4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que vemos nosotros que esta misma enseñanza nos las confirma en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esto le escribe Pablo a Timoteo. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Número 4. Y seguimos con la misma pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Número 4. Es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Número 4. El poder de Dios para la salvación. Bueno, es el instrumento que Dios usa para salvar a cada persona que cree en Cristo. La gente no se puede convertir de sus pecados a Cristo si no escucha el Evangelio. ¿Me escuchó? No, tú puedes decir Dios es muy bueno, Dios es bonito, Dios es precioso, o como muchos que falsamente están enseñando, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y Él te va a sanar de tus enfermedades, ven a Cristo y Él te va a prosperar. Esto es un falso evangelio. Así que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el instrumento que Dios usa para salvar a cada persona. Si tú quieres que la gente se convierta, tienes que compartirles el evangelio. En Romanos 10, versículo 17, nos habla también y nos explaya más acerca de lo que es el evangelio. Romanos 10, 17, que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el evangelio de Jesucristo. Colosenses 1, 3 al 6. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Que nos dice la palabra, capítulo 1, del 3 al 6. Yo me equivoqué. Dice así. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, número 5. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es para todos los hombres, gentiles o judíos, chinos, africanos, españoles, británicos, argentinos, peruanos, chilenos, bolivianos, colombianos, venezolanos, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, americanos, israelitas. El Evangelio es para todos los hombres, gentiles o judíos. Y al principio fue un choque para los judíos, sobre todo para Pedro, que a los gentiles se les derramara también el poder del Espíritu Santo, cuando Pablo fue ese gran evangelista a los gentiles. Los judíos insistían que este era otro mensaje, que no era para ellos. Y Pablo insiste que este mensaje es para todos. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y finalmente, con esto termino, número 6. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que los hombres son salvados por la fe únicamente. Repito, ¿qué es el Evangelio? Número 6. Son las buenas noticias de que el hombre son salvados, los hombres son salvados por la fe únicamente. Romanos 1:17 nos dice así la Biblia. Romanos 1:17, que nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es importante entender este versículo tan impactante. Tan impactante. ¿Por qué tan impactante? Porque se nos hace una revelación preciosa y hermosa que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Lo justo de Dios se revela en el Evangelio. El Evangelio también contiene que el hombre es pecador, que tiene que pagar por sus pecados. En el infierno, eternamente, en la llama que nunca puede ser apagada, en el fuego eterno, lo que es la separación eterna de Dios, la muerte segunda. Nosotros podemos entender entonces que el Evangelio son las buenas noticias para salvarnos de nuestros pecados, de las garras del infierno y perdernos eternamente. Dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es bien interesante que el protestantismo comenzó cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Gutenberg. Pero uno de los versículos que impactaron a Lutero fue Romanos 1:17. Cuando él lo leyó y lo estudió, cayó de rodillas ante Dios y entregó su vida al Salvador del mundo, de sus pecados. Todos los creyentes tenemos que vivir por fe. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Dios salva a los hombres sobre la base de creer y no de hacer. En Efesios 2:8 y 9, nos dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, la salvación no es por obras. Gálatas 2:16, después de Efesios, antes de Efesios está Gálatas, versículo 2:16, dice, sabiendo que el hombre es justificado, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y finalmente, Tito capítulo 3. Versículo 5, 6 y 7, nos dice, no salvó. ¿Quién? Dios, Jesús. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas
quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y con esto terminamos la introducción al libro de los Romanos. Le damos gracias a Dios y le puedes entregar tu corazón a Cristo y pedirle a Dios que ese evangelio pueda surgir en tu vida, ese evangelio pueda manifestarse, pueda ser de bendición, este evangelio pueda salvarte de tus pecados y salvarte de la condenación eterna del infierno. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele a Jesús que entre a tu corazón. Arrepiéntete y pídele perdón y dile: yo te pido perdón, Dios. Yo creo en Cristo, que murió en una cruz, que resucitó. Creo, me arrepiento, te entrego mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Pues te espero la siguiente semana para que tú puedas ver el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 1, y lo desglosemos, y lo examinemos, y lo estudiemos. Así que te espero en la segunda parte. Dios te bendiga.